Con la temporada 2019 de la IndyCar Series más que terminada, es un buen momento para hacer conclusiones de lo que fueron las actuaciones de los pilotos en este caso y en lo que nos concierne el video de hoy, a los que corrieron de forma parcial en el campeonato. Para este top tomaré en cuenta aquellos que hayan tomado salida en al menos una carrera del calendario y que no hayan corrido la totalidad de este. Haré una excepción con Marcus Ericsson, que a pesar de que técnicamente no corrió todas las carreras, su única ausencia fue en el Grand Prix de Portland y por mi parte lo mantendré en el listado de pilotos a tiempo completo. Por último, sobra decir que este top barra ranking lo hago a mi opinión personal según qué perspectiva y sensaciones me dejaron los pilotos en esta temporada. Sobra decirlo, pero es importante aclararlo desde el principio, ya que muy probablemente para mí su zanahoria quedó puestos más arriba que Faustino Doro, pero capaz que a ustedes les pareció que Faustino Doro hizo mejor papel que su zanahoria. Incluso les adelanto desde ya, spoiler alert, que hubieron pilotos que en la única carrera que participaron me dejaron mejores sensaciones que otros que disputaran 2 o más carreras. O sea, más probable que estemos en desacuerdo los unos con los otros. Si ustedes creen que X piloto debió quedar enfrente de este o por detrás, por esto, aquello y lo otro, o se quieren hasta armar su propio top de pilotos de IndyCar a tiempo parcial en 2019, pueden hacerlo perfectamente en los comentarios si lo desean. Con esto aclarado y sin más preámbulos, arranquemos con este top del peor al mejor. Este año fueron 17 los pilotos a tiempo parcial y por lo tanto empezamos por el puesto 17 con Ben Hanley. Hombre, un equipo y piloto debutante que vienen de la European Le Mans Series a dar sus primeros pasos en IndyCar, ¿qué podría mal ir sal con esta combinación? Pues lo suficiente como para haber quedado últimos en este top, ya se lo podrán imaginar. Corrió con Dragon Speed 3 carreras esta temporada, la primera ronda en St. Petersburg, Barber y las 500 millas. Era esperar que iban a estar entre los últimos lugares de la grilla. La cuestión es que cuando llegaron las prácticas en St. Pete, sí estaban últimos en el puesto 24, pero ¿qué tan lejos del siguiente auto? Cerquita que digamos, no. En las primeras 2 prácticas, Hanley se encontraba a 2 segundos del auto más cercano. Para la práctica 3 redujeron la diferencia encontrándose a 1 segundo del siguiente, y en la ronda 1 de la clasificación, gracias a que Ferrucci chocara en la sesión, un cuarto del grupo no pudo marcar tiempo y el resto de pilotos la vuelta que registraron no era la que entre comillas iba en serio. Dieron la sesión por terminada y se les hizo el milagrito de pasar a la ronda 2 de clasificación. En esa ronda les dieron sopa y seco, quedaron últimos en la ronda en el puesto 12 a 1 segundo del auto más cercano. Ya podrán hacerse una idea de cómo les fue en carrera. Hanley quedó último entre los que cruzaron la meta en el puesto 18 a 2 vueltas del líder. En Barber en la clasificación quedaron últimos a 1.3 segundos del auto más cercano y en carrera entre los que cruzaron la meta fueron penúltimos en el puesto 21 a 2 vueltas del líder nuevamente. Diría uno, bueno, al menos Hanley no comete errores y el carro será lento, pero por lo menos es lo suficientemente fiable como para acabar las carreras, ¿verdad? ¡Ay, papá! En la última carrera de la que participaron, sorpresivamente lograron clasificarse en el puesto 27 para las 500 millas, pero en la carrera solo lograron completar 54 giros y cuando venían una vuelta rezagados se les rompió el eje de transmisión de la rueda trasera derecha, lo cual los hacía abandonar y acabar su participación penúltimos en el puesto 32. Sea el Dragon Speed, Ben Hanley o incluso ambos, cierto es que esta primera incursión que hicieron en IndyCar fue bastante triste, pero bueno, se les aprecia la valentía teniendo en cuenta el poco presupuesto con el que hicieron la aventura y que ni sponsors tenían. En el puesto 16, Sage Karam. Este año estaba sobre el papel que Karam corriera únicamente las 500 con Dreyer y Rainbow Racing como era habitual. Por poco se nos queda fuera ya que tuvo que ir al Bump Day a por uno de los últimos 3 puestos de la grilla. Al final logró entrar en el puesto 31 y en carrera acabó en el puesto 19 a una vuelta del líder sin pena ni gloria. Aunque a Karam seguramente le tuvo que saber bien, teniendo en cuenta que en cierta forma se quitó el gafe y la sal que tenía en Indianápolis hasta antes de ese momento, ya que en sus últimas
últimas 4 participaciones en las 500, en las 4 abandonó, en 3 había estrellado y en una tuvo un problema mecánico. Y hasta allí esa podría ser la temporada de Karam en 2019, pero nah. Porque consiguió un mayor apoyo de su sponsor Smart Stop Self Storage, con el que pudo correr en Toronto y Iowa con el equipo, sorpresa sorpresa, Carlin. Y es así como 1440 días después de su última carrera en circuitos en IndyCar, que fue en Mid-Ohio 2015, Karam volvía a los trazados. En Toronto se clasificó penúltimo y se encontraba entre medio segundo a un segundo de los autos más cercanos. En la carrera acabó también penúltimo, a 6 vueltas del líder, y de no ser porque Bourdais saboteó el motor de Takuma, hubiese terminado último. En Iowa se le veía más competitivo, clasificó en el puesto 14, pero en carrera se marcó otro de sus espectáculos, como este en el que hace un trompo solito y de paso se lo lleva a Rosenqvist, o que más adelante, aunque este incidente sí era más difícil de evitar, se lo terminó llevando a Takuma y por los daños Karam abandonaba finalizando último en Iowa. En el puesto número 15, Jordan King. La temporada pasada hizo su debut en la categoría a tiempo parcial con ECR, eso sí, corriendo solo en circuitos, y no sería sino hasta este año en el que haría su debut corriendo en óvalos en IndyCar, ni más ni menos que en las 500 millas, con el equipo de Ray Hallerman Lanigan. Esa sería su única aparición en 2019, logró clasificarse en el puesto 26 para la carrera, siendo 4 décimas más lento en el tiempo total de sus vueltas de clasificación que su compañero equipo más cercano, Graham Rahal. A primera vista, a alguno de ustedes les parecerá poca la diferencia, pero en un óvalo como Indianápolis es lo suficiente para que entre un auto y otro los separen 9 posiciones. En la carrera iba rodando en los alrededores del puesto en el que clasificó, llegó a meterse en el top 20 y hasta allí venía siendo una carrera normalita para King. Pero al momento de hacer su segunda detención, llegó pasado a su box golpeando una goma que de rebote impactó desafortunadamente contra uno de sus mecánicos. Sobra decir el tiempo que permaneció en su pit mientras atendían al mecánico herido, y además de ese incidente, King se llevó de ñapita un drive-thru por, efectivamente Rick, golpear al personal de pits. Tras cumplir dicha sanción, Jordan King se encontraría rezagado 3 vueltas. A lo largo de la carrera y con algo de suerte logró recuperar una vuelta con las banderas amarillas y finalizaría su participación en las 500 millas en el puesto 24 a 2 vueltas del líder. Una pena que su única participación se viera comprometida de esa manera, pero bueno, le salió carita la novatada. En el puesto 14, Max Chilton. Año tras año vemos más de lo mismo por parte de un Chilton estancado en la categoría, y esta temporada no fue la excepción. A ver, cierto es que corre con un Carlin y con ese auto es complicado cuajar una actuación decente, pero también hay que tener en cuenta que este año hubieron pilotos que lograron exprimir más ese Carlin y obtener mejores resultados, aun cuando Chilton partía ya con una temporada completa más de rodaje en el equipo, a diferencia de otros pilotos en Carlin, como por ejemplo O'Ward, que debutaba en la categoría, y hasta podríamos agregarlo a Daly, que también era entre comillas nuevo, no en IndyCar pero sí en la escuadra británica. Pero bueno, repasemos de una vez algunas de las actuaciones a destacar de Max Chilton. En la primera carrera en San Petersburg clasificó último, pero en carrera logró salvar algo los muebles terminando en el puesto 16. En COTA fue al revés. Buena clasificación con ese puesto 13, pero en carrera estuvo desaparecido, acabando a una vuelta del líder en el puesto 21. En Alabama, si ya de por sí se encontraba entre los últimos, protagonizó este incidente con Tony Kanaan a la entrada de pits. Chilton podía continuar en carrera y terminaría en el puesto 22, siendo el último de los que acabaron la carrera. En Long Beach hizo una carrera decente, finalizando 14. En el Grand Prix de Indianápolis, ni Carlin logró rascar algo con esa meteorología tan loca. Y aquí llega la cereza en el pastel de la temporada de Chilton. Precisito en el mes de las 500 millas. Primero porque en el día 1 de clasificación quedó último entre los que registraron tiempo, quedando casi a medio segundo en el tiempo total del siguiente auto, que era su compañero de equipo Pato Ward, quedando en la repesca del Last Row Shootout, y allí la cuestión ni siquiera mejoró. Es más, empeoró.
Voy a hacer un inciso aquí porque es necesario recordar aquel contexto. Les iré diciendo en orden descendente cómo quedaron al final aquellos que estaban en ese Last Row Shootout. 31 Sage Karam. Bueno, a Karam le tuvieron que cambiar el motor por un desperfecto al final de la práctica 2, así que se puede comprender hasta cierto punto por qué terminó en la repesca. 32 James Hinchcliffe. Hinch chocó el día 1 de clasificación y tuvo que recurrir a su auto de reserva. Ni qué decir la presión que tuvo que sentir el canadiense ante la posibilidad de volver a quedarse por fuera de las 500 por segundo año consecutivo. 33 Kyle Kaiser. Kaiser chocó en el Fast Friday y justo en plena situación crítica de Juncos Racing logró llevarse el último boleto para las 500. 34 Fernando Alonso. El asturiano había chocado en la práctica 2 y ni qué decir lo que tardó McLaren en reponer el auto. 35 Patricio Ward. Pato, otro de los que chocó en prácticas, en la número 3 para ser exactos, y también quedaba por fuera de las 500. ¿Y quién creen que acabó en el último puesto de Last Row Shootout? ¿Quién podría ser? Redoble de tambores por favor, señor editor, porque quien quedó en esa última plaza fue nada más ni nada menos que... efectivamente, Rick Max Chilton. Ustedes habrán notado que hay algo en común entre los pilotos que mencioné antes, que tuvieron algún tipo de percance o incidente que los haya privado de seguir preparando el auto de cara a la clasificación y carrera. Pero en el caso de Chilton, no tuvo ningún tipo de contratiempo serio como sus rivales. En su tiempo total quedó a más de medio segundo de Ward, que en términos de velocidad se traducen en casi una milla más lento. A estas alturas casi que llegué a pensar en su momento que si Chilton no obtenía un cupo a las 500 millas era porque no quería. Después fue que me encontré con esta joyita declaración que hizo al final de la sesión. Abro comillas. Vamos a tener que repensar nuestro proyecto y seguir adelante. No nos vamos a rendir. Con suerte recordaré esto el año que viene cuando estemos en el Fast 9. Podremos mirar atrás y decir, ¿recuerdas cuando sucedió eso? En el Fast 9 el próximo año, gente. Sí, el Carlin era tremendo tractor en Indianápolis este año, pero al menos uno esperaba de Chilton que como mínimo no quedara tan lejos de los otros Carlin. En fin, veríamos más de lo mismo de Chilton en la primera carrera en Detroit. En la segunda carrera acabó 15, pero eso sí, siendo el último de los que cruzó la meta en esa caótica carrera. Después tomaría la decisión de bajarse de los óvalos y correr únicamente en los circuitos que quedaban en el calendario. Totalmente respetable desde mi punto de vista, al igual como lo hizo Mike Conway en su momento. Ojalá que con la llegada del Aeroscreen a la categoría se vuelva a animar a los óvalos. En Road America, Toronto y Mid-Ohio haría participaciones dentro de lo esperado y veríamos su mejor versión de la temporada en el cierre del calendario. En Portland, a pesar de salir 20º, finalizó a las puertas del top 10 en el puesto 11 y en Laguna Seca logró su mejor clasificación de la temporada con ese 10º puesto y finalizaría la carrera en el puesto 13. Y hablando de puesto 13, en el puesto 13, Kyle Kaiser. Miren, yo entiendo que Kaiser fue un buen piloto en su momento en Indy Lights con Juncos, hasta fue campeón en Lights con ellos en 2017. Pero en lo que ha sido su paso por IndyCar desde 2018, también con Juncos, es complicado saber dónde está exactamente. Este año disputó 2 carreras, la de COTA y las 500 millas. En COTA se clasificó penúltimo en el puesto 23, rodando entre medio segundo hasta segundo y medio más lento que los autos cercanos a él, aunque en carrera logró acabar en el puesto 18. Después vendría lo que fue la novelita de las 500 millas. Chocó en el Fast Friday tan solo un día antes de que empezaran las clasificaciones para las 500. El carro en el que venían trabajando a lo largo de las prácticas quedó vuelto nada y a Juncos Racing le tocó recurrir al auto que usaron en COTA, tratar de adaptarlo y tenerlo a tiempo para la clasificación, cruzar los dedos de que pasara la inspección técnica a las 6 de la mañana y ya ver sobre la marcha cómo se comportaba en el óvalo. En el día 1 de clasificación Kaiser hizo 3 intentos, aunque en el último intento no completó la última vuelta, quedándose sin tiempo registrado en la sesión. Piloto y equipo se jugarían el todo o nada en el Last Row Shootout, donde eventualmente lograrían el milagro de quedarse con la última plaza para las 500 millas, clasificándose en el puesto 33
con el condimento especial en dejar afuera a McLaren y a Fernando Alonso. En carrera iban rodando en los alrededores del puesto 25 hasta que lamentablemente pasadas las 70 vueltas Kaiser venía muy por el exterior y a la salida de la 3 se le fue de atrás el monoplaza yendo a parar contra el muro de la curva 4, marcando así el fin de su participación en las 500 millas, finalizando en el puesto 31. En el puesto 12, R.C. Henderson, quien hizo la pretemporada con Carlin en Laguna Seca, volvía con los británicos para correr por única vez en la temporada en Mid-Ohio. Este era el regreso de Henderson a la categoría tras 3 años desde la última vez que se le vio, más concretamente desde Sonoma 2016 cuando corrió para Delcoin Racing. Ni qué decir la cantidad de cosas que cambiaron en IndyCar en ese lapso a las cuales Henderson debía adaptarse, y partiendo de allí uno esperaría que Henderson fuese como un Sage Karam 2.0 en circuito. Pero muy grata fue la sorpresa que me llevé cuando en el fin de semana en Mid-Ohio se le veía bien entonado aportando a la causa de Carlin desde las prácticas, y a pesar de que clasificó penúltimo en el puesto 22, vimos su mejor faceta en una carrera que fue ritmo y gestión de estrategia puras, donde no hubo una sola bandera amarilla que permitiese reagrupar y borrar las diferencias entre un auto y otro, y aún así con la verde a pleno Henderson se las arregló para terminar en el puesto 17, a un puesto y a un segundo de su compañero equipo Max Chilton. Para mí R.C. Henderson cumplió y más teniendo en cuenta esos 3 años de ausencia en IndyCar, con un regreso satisfactorio. Ojalá que en los próximos años se le presenten más oportunidades en la categoría que una única participación por año. En el puesto 11, globo de Helio Castroneves. En el puesto 11, Helio Castroneves. Antes de que me vengan con el forobardo y a decirme que pero cómo es posible que Castroneves, tricampeón de las 500, no entre ni a tu top 10. Les pido que bajen las antorchas, amigos y amigas. Total, como les dije al principio, si para ustedes Castroneves es el GOAT este 2019 de los pilotos a tiempo parcial y quieren expresar esa opinión, pueden hacerlo debidamente en los comentarios. Breve punto y aparte, sí, Castroneves en su momento fue una máquina en el mes de Indianápolis, no más le faltó el campeonato en la categoría prácticamente, pero si nos referimos a su participación en IndyCar en 2019, ha sido un año en el que me ha dejado la sensación de un Castroneves algo oxidado. Verán, ustedes sabrán que Helio en estos últimos años su programa con Penske a tiempo parcial en IndyCar es el de correr 2 válidas, el Grand Prix de Indianápolis y las 500 millas. En las prácticas del Grand Prix de Indianápolis se le veía por la parte baja, media baja de la grilla y en la clasificación quedó en el puesto 15. Hombre, se le puede defender en parte porque los Penske allí no se veían muy fuertes, teniendo en cuenta que sus compañeros de equipo como Simon Pagenaud clasificó octavo y Newgarden en el puesto 13. En carrera Castroneves se mantenía allí en la parte media de la grilla entre los puestos 2 y 15. Llegó a meterse en el top 10 en su momento, pero al momento de que cambió la estrategia para montar los neumáticos de lluvia, a la salida de pits, tratando de no perder vuelta con el líder, se hace un trompo y se le quedaría calado el carro en esa zona. Castroneves finalizaría en el puesto 21 a 2 vueltas del líder. En las 500 millas clasificó en el puesto 12, quedando a casi un segundo en el tiempo total de clasificación del Penske más cercano. En carrera se mantenía rodando entre esa posición hasta que en la primera detención en pits tuvo este incidente con James Davison, por el cual el brasileño sería sancionado con un drive-thru. Aún hasta estos días sigo considerando que allí la mayor parte de la culpa la tuvo Davison y que fue una sanción muy injusta para Castroneves. Sanción por la cual Helio llegaría a perder 2 vueltas, incluso más adelante en el 9 de la carrera casi pierde la tercera. Y no sería sino hasta el último cuarto de carrera que recuperaría una de sus vueltas, finalizando en el puesto 18, siendo el primero de los rezagados. Castroneves tenía carro para top 10 como mucho, una pena que esa sanción lo condicionara, pero aún así me queda la sensación de que Helio podría haber aprovechado mejor el Penske en esas 2 carreras. Seré breve con los siguientes 2 puestos, en el número 10 Oriol Servià y en el número 9 J.R. Hildebrand.
Ambos pilotos con prácticamente el mismo programa esta temporada en correr únicamente las 500 millas, con una participación y desempeño dentro de lo esperado, teniendo en cuenta el equipo en el que corren. Serbia con el Motor Gator junto a RSPM cuajó una mejor actuación en clasificación que Hildebrand, pero en la carrera fue el de Dreyer y Rainbow Racing quien consiguió un mejor resultado. Ambos terminaron a una vuelta de líder, con Serbia siendo 22º y Hildebrand 20º. En el puesto 8, Ed Jones. Después de lo que fue una temporada decepcionante con Chet Ganassi, este año Jones estaría corriendo a tiempo parcial con ECR únicamente en circuitos y las 500 millas. Esta era la prueba de fuego para que Jones demostrara que lo que se llegó a ver de él en Indy Lights y en su primer año en la categoría con Delcoin Racing aún siguiese latente y que su paso por Ganassi no fuese más que un tropiezo. Pero de esa prueba de fuego con ECR diría yo que salió quemado. Y es que la mayor parte de la temporada nunca se le vio ir más allá de lo que daba el ECR y volver a mostrar algún que otro destello como si llegó a ser en Delcoin Racing. Siempre estaba a la altura de lo que daba el ECR. Si el ECR iba rápido, Jones lo era. De allí que se viera su mejor versión en el mes de mayo en el Grand Prix de Indianápolis, clasificándose quinto y en carrera finalizando con ese sexto puesto, siendo su mejor resultado de la temporada, y que en las prácticas y clasificación para las 500 millas también iba bastante rápido al igual que sus compañeros de equipo. Eso sí, muy rico y todo haciendo hot laps en el óvalo, pero ya después en carrera no se le vio con la misma solvencia. En la otra cara de la moneda a lo que Jones hizo en mayo tenemos la ocasión en la que chocó en St. Petersburg, o cuando en la primera carrera en Detroit se fue largo pegándole al muro y aunque pudo continuar su carrera acabaría último entre los que terminaron. En Road Atlanta, a pesar de tener este incidente con Zach Bish, no tuvo nada de ritmo, finalizando nuevamente último entre los que terminaron. Y el resto de su temporada a nivel de resultados no tuvo sorpresas dentro de lo que se esperaba con el ECR. La ecuación se repetía. Según el ritmo que tenía su compañero de equipo Spencer Pigot, así estaba Jones, pero encontrándose a un paso atrás de él. Pero bueno, entre muchas comillas estuvo en lo previsto para lo que daba el ECR, pero como dije antes, al menos uno esperaría que Jones demostrara algo más. En el puesto 7, Pipa Man. Pipa. Lo que hizo Pipa este año, amigos y amigas, fue maravilloso. Partamos con que el año pasado la británica no logró clasificarse a las 500 millas con Delcoin. Este año su participación no la haría con Delcoin como en los últimos 6 años, sino junto a Clauson Marshall Racing, un equipo que viene en las competiciones en óvalos en tierra como la National Sprint Car y la National Midget, a hacer su primera incursión en IndyCar ni más ni menos que en las 500 millas. Y claro, si partimos desde allí con esa premisa, normal que uno de los nombres que más figuraba para irse no solo a la repesca, el Last Row Shootout, sino quedarse también por fuera y sin cupo a las 500 millas fuera precisamente el de Pipa Man. Pero miren cómo son las cosas, que al final nos llevamos todos una sorpresota, porque en el día 1 de clasificación Pipa no quedó última como se esperaba. Es más, ni siquiera quedó para el Last Row Shootout. Se aseguró su estadía en las 500 clasificándose en el puesto 30, el último sitio asegurado al terminar el día 1 de clasificatorias. Y a pesar de que en carrera rodara alrededor del puesto 25, llegando incluso a quedar una vuelta abajo, estuvo en el momento ideal en la última bandera amarilla que le permitió no solo recuperar la vuelta, sino también hacer un buen cierre de carrera finalizando en el puesto 16, convirtiéndose en su mejor resultado en las 500 millas hasta ahora. Chapó por Pipa. En el puesto 6, James Davison. Al igual que Pipa Man, corrió únicamente las 500 millas, mandándose una gran participación en ese fin de semana. Conforme fueron avanzando las prácticas, sí se veía un buen progreso de Davison en el óvalo Indianápolis. Logró clasificarse en el puesto 15 y en la primera parte de la carrera llegó a meterse en el top 10, ubicándose en noveno. Hasta que llegados a la primera detención en pits, tuvo ese incidente con Castroneves, por el cual llegó a perder hasta 2 vueltas, pero que posteriormente la recuperaría estando
bien ubicado al momento en el que salió la amarilla generada por Ericsson y la otra en la última bandera amarilla con la que volvió a meterse en la vuelta de líder. Relanzó en el puesto 15 y finalizaría la carrera con ese sólido puesto 12, siendo este su mejor resultado en las 500 millas hasta el momento. Una pena ese incidente que tuvo con Helio, porque fácilmente Davison tenía con qué para haber terminado en el top 10. En el puesto 5, Patricia Ward. Más allá de que este era el año de debut de Ward en la categoría, casi que se nos queda afuera. Tuvo que buscar a última hora un equipo en el cual correr y no tuvo de otra que hacerlo en Carlin. Arrancaría su temporada en COTA, donde se le veía bastante rápido, clasificándose en la 8ª posición. Siendo sincero, diría que Ward estaba para top 5, ya que en esas detenciones en pits el pit crew tardaba demasiado a comparación de otros equipos. Ward cerraría su sólida actuación con un 8º puesto. Carrera sin pena ni gloria en Alabama. En Long Beach se clasificó 9º, y teniendo en cuenta que en carrera el carro venía presentando problemas con el mapeo de combustible, logró sacar un buen resultado finalizando en el puesto 12. Daría un bajón en el Grand Prix de Indianápolis, además de ese drive-thru que se llevó por darle al auto de Rossi en la salida. En la previa a las 500 millas chocó en la práctica 3, lo cual mermó bastante sus opciones a clasificarse para la carrera. En el día 1 de clasificación quedó en la repesca del Last Road Shootout, y en dicha repesca no logró hacerse con un puesto a la carrera. Hasta este punto la situación financiera del mexicano era crítica, ya que al no clasificarse para las 500 no podía acceder a alguna parte de los jugosos premios en metálico que entregaba dicha carrera, dependiendo del puesto en el que se terminara, dinero con el que se contaba para que pudiese completar el resto de su programa con Carlin. Afortunadamente el sponsor del equipo, Gallagher, le echó una mano al mexicano para que pudiera participar en la doble valía en Detroit y Road America. En la primera carrera en Detroit se clasificó 7º, pero en carrera la lluvia le aguó parte de sus opciones, finalizando en el puesto 14. Para la segunda carrera se había clasificado 8º, en carrera quedó a las puertas del top 10, finalizando en el puesto 11. Su última carrera de la temporada sería en Road America, donde clasificó en el puesto 13, pero en carrera no tuvo el mismo ritmo y terminaría en el puesto 17. En conclusión, una primera temporada en IndyCar para Ward donde el mexicano era bastante rápido en clasificación, exprimiendo como pudiese el Carlin, y después en carrera ya era ver cómo podían mantener el mismo ritmo, lo cual era bastante complicado, y al final la prioridad era salvar lo que se pudiese. En el puesto 4, Conor Daly. Esta temporada se partía con una única presencia confirmada de Daly en IndyCar, la de las 500 millas con Andretti. Participación que estuvo dentro de lo esperado, clasificándose 11º y en carrera finalizando 10º. Diría uno, hombre, pues capaz Conor pudo haber sacado mejor provecho con el Andretti. Sí, capaz que sí, pero al final fue un resultado bueno sobre el papel. Actuación que le valió para ser llamado esta vez por el equipo Carlin para contar con sus servicios en las fechas que se corrieran en óvalos. En Texas clasificó 19º y finalizó en el puesto 11 a las puertas del top 10. En Iowa, carrera normalita, clasificando 16 y acabando en el puesto 13. Buena carrera la que hizo en Pocono, partiendo en el puesto 22 y finalizando en el puesto 11. De nuevo a las puertas del top 10. En Gateway se mandó un carrerón. A pesar de ser 18 en clasificación, en carrera finalizó en la 6ª posición, siendo este su mejor resultado de la temporada. Misión más que cumplida satisfactoriamente en su paso por Carlin, pero momentito que lo tendríamos también en las últimas 2 valias de la temporada, sustituyendo a Ericsson en el Arrow SPM en Portland, clasificándose en una buena 9ª posición, pero lastimosamente salió involucrado en el incidente de la primera curva en la primera vuelta que lo dejó fuera de carrera. En Laguna Seca cerraba temporada corriendo nuevamente con Andretti, clasificándose en el puesto 13, y en carrera, mientras rodaba en el puesto 14, tuvo este incidente con Marco que lo dejaría sentenciado por el resto de carrera y finalizaría en el puesto 22. En el puesto 3, Charlie Kimball.
A diferencia del año pasado que hizo temporada a tiempo completo con Carlin, este año solo estaría participando a tiempo parcial con los británicos. En la primera carrera en St. Pete se le veía bastante fuerte clasificándose octavo, pero en carrera el equipo le erró a la estrategia haciendo una detención de más, tirando al traste un potencial top 10 a cambio de un puesto 17. Volveríamos a ver a Kimball en las 500 millas, donde en la clasificación fue el mejor Carlin y el único Carlin que se clasificó a las 500, ubicándose en el puesto 20, y en carrera fue remontando con un muy buen ritmo hasta meterse y permanecer por un buen rato en el top 10, pero lastimosamente salió afectado en la última bandera amarilla por un incidente en el que no tuvo nada que ver, teniendo que abandonar y finalizando en el puesto 25. Regresaría en Texas clasificándose 17º y en carrera iría rodando por el top 15 llegando a rozar el top 10, pero por un problema mecánico se vio obligado a abandonar acabando penúltimo. A estas alturas cualquiera diría, pero bueno, tremenda mufa, el gafe y la sal que está teniendo el pobre Kimball en las 3 carreras que lleva. Veríamos de vuelta a Kimball para las últimas 4 carreras de la temporada, donde en Pocono se quitaría algo de esa sal, ya que a pesar de clasificarse en el puesto 21, finalizó con un sólido top 10. En Gateway se comió un drive-thru por entrar en pits cuando estaban cerrados, pero ya de por sí venía haciendo una carrera meh. En Portland se mandó otro carrerón, ya que a pesar de clasificarse en el puesto 22, en carrera logró cuajar otro top 10, y en Laguna Seca tuvo otra carrera dentro de lo esperado acabando 15. Pero es cuando recuerdas que a pesar de todo lo que ocurrió, Kimball hacía correr el Carlin, más allá de lo que daba ese carro, sea en óvalos o en circuitos. En el puesto 2, Ed Carpenter. Como viene siendo común en cada temporada, el modus operandi de Carpenter va en correr únicamente en los óvalos del calendario, y este año, a pesar de que con su 16ª participación en las 500 millas de Indianápolis se le sigue resistiendo el ansiado triunfo, no quita que el propio dueño de ECR haya hecho una buena temporada manteniendo el nivel con el que corrió el año pasado. En Indianápolis se le veía rapidísimo, venía para llevarse la pole position de las 500 millas este año y monopolizar esa primera fila haciendo el 1, 2, 3 de ECR. Claro, eso fue hasta que llegó un Simon Pagenaud a aguarle la fiesta y arruinarle el chiringuito a Carpenter. En carreras no tuvo la misma solvencia con la que hizo las prácticas y la clasificación. Mientras más avanzaba y transcurría la carrera, poco a poco se nos iba mermando el ECR, si no pregúntenle a sus compañeros de equipo que hasta quedaron por fuera del top 10. Y Carpenter como podía trataba de mantenerse en la contienda. Al final solo le alcanzó para cerrar su participación en el 6º puesto. En Texas tuvo una terrible primera parte de carrera llegando a caer hasta 3 vueltas rezagado, de las cuales solo pudo recuperar una finalizando 13º. En Iowa fue al revés, buen inicio de carrera para después meterse en el top 10 rozando el top 5 hasta que en la última parte de la carrera chocó cuando venía rodando en el 6º puesto. En Pocono se hizo un carrerón de empezar en el puesto 15 a finalizar rozando en el top 5 en el puesto 6. Y si lo de Pocono fue un carrerón, ni qué decirlo de Gateway. A pesar de haberse clasificado en el puesto 17 e ir rodando en esos alrededores en carrera, fue uno de los astutos que en esa última bandera amarilla salió tremendamente beneficiado, metiéndose en la contienda por la victoria. Al final no le alcanzó para dar cuenta de Sato, pero sí para cerrar su temporada con ese segundo puesto, siendo su mejor resultado del año. Y en el puesto 1, quien para mí ha sido el mejor piloto a tiempo parcial en IndyCar esta temporada 2019 es Jack Harvey. Amigos y amigas, no les voy a ocultar que a mí me encantó esta temporada que se marcó Harvey con MSR. Considero que hasta se llegó a ver un paso adelante a nivel de piloto este año por parte del británico, con un carro y un proyecto de MSR que avanza a paso lento pero seguro. Y los resultados que se consiguieron gracias a ese trabajo y el manejo de Harvey diría que son más que satisfactorios. Bueno, ya me los estoy imaginando ustedes decir, ya estás sobrevalorándolo al piloto, ¿quién te conoce, That Harvey? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco?
Pero repasemos su temporada. Este año participó en 10 carreras, a diferencia de las 6 que corrió el año pasado. Y ya nada más empezar la temporada casi se mete al Fast Six en la clasificación de St. Pete, ubicándose séptimo. En carrera logró mantener hasta cierto punto el ritmo que venía demostrando y finalizó en la 10ª posición, convirtiéndose en el momento en su mejor resultado en IndyCar y de MSR. En COTA, a pesar de hacer una terrible clasificación largando penúltimo en el puesto 23, se las arregló para repetir su mejor resultado finalizando en la 10ª posición. En Alabama, carrera dentro de lo esperado, finalizando 13º, en Long Beach pegó un bajón ya que si bien Ericsson lo estrelló a Harvey en la primera vuelta de la carrera, el ritmo con el que venía el fin de semana hacía que tuviese casi todas las papeletas para hacer una carrera más del montón con el MSR, y además de que partiendo desde el puesto 18 en un trazado como Long Beach de poca ayuda le era. Veríamos su mejor versión en el Grand Prix de Indianápolis, ya que esta vez no solo consiguió meterse al Fast Six en clasificación, sino que de por sí logró clasificarse tercero, y en carrera, aparte de irle a pelear a los Ganassi, logró mantener la contundencia con la que clasificó, que aún más mérito tiene en una carrera con meteorología cambiante y casi que impredecible. Daba igual si la pista estaba seca, si había una llovizna o se soltara tremendo aguacero, Harvey se mantenía allí en pie de guerra en el top 5 y probablemente hubiese finalizado segundo, de no ser porque en el último tramo de carrera apareció un Pagenaud con ese ritmo demoledor que le valió la victoria. Harvey acabaría en la 3ª posición en lo que se convertía en su primer podio y mejor resultado en la temporada. En las 500 millas tendría una actuación más discreta, clasificando en el puesto 25 y finalizando en el puesto 21, así como en Road America, que clasificó de 19 y terminó en el puesto 15. En Mid-Ohio se le volvió a ver fuerte, clasificándose noveno, y en dicha carrera que no tuvo banderas amarillas finalizó 10º. En Portland ya ni les digo, se le veía mamadísimo, nuevamente entrando al Fast Six y clasificándose en la 4ª ubicación. En carrera venía rodando dentro del top 5 hasta que en la vuelta 14 Hunter Ray echó la cucharada tratando de defenderse de Rossi y se llevó consigo al bueno de Harvey, provocando su abandono. Una pena ese incidente porque diría yo que Harvey estaba como para conseguir mínimo un top 5 en esa carrera. Lastimosamente no sería el cierre de temporada ideal para Harvey, ya que aparte de lo ocurrido en Portland, en la última de la temporada en Laguna Seca no se le vio. Estuvo desaparecido el fin de semana, clasificando en la última posición y en carrera finalizando en el puesto 19. Pero a fin de cuentas, si tomamos los factores de que este es apenas el segundo año de una incursión entre comillas seria de MSR en IndyCar, que ni siquiera es a tiempo completo sino parcial, que aunque vengan contando con el apoyo técnico de SPM en esos 2 años, SPM hasta ahora tampoco es un equipo para echar cohetes. Hay carreras que les pueden ir bien, como otras que figuran en el fondo de la grilla. Y Harvey hasta antes de esa incursión con MSR apenas había aparecido 3 veces en IndyCar, en unas 500 millas con ellos y las otras 2 con SPM en circuitos que este año ya ni forman parte del calendario. Yo diría que aún así, con ese trasfondo, lo que hizo Harvey en 2019 estuvo por encima de las expectativas. Sin dudas, la prueba de fuego vendrá en 2020 cuando corra la temporada a tiempo completo. MSR ya no estará con el apoyo técnico de SPM, pero para ese entonces contarán con el de un equipo más interesante como lo es Andretti. Ya veremos cómo le va. Ahorita pin, 2020... y resulta que le tiré todo el gafe, la mufa, el refisal a Harvey que ya ni top 10 es capaz de conseguir y se nos vuelve un Marco Andretti 2.0. Ay, Dios mío. En fin, gente, hasta aquí este top de los que fueron para mí los peores y mejores pilotos a tiempo parcial en IndyCar este 2019. Espero que este video haya sido del agrado de ustedes y reitero el mensaje de que si les pareció uno mejor que otro o al revés, ay, es que para mí Patricio Ward me pareció el mejor por esto, aquello y lo otro y porque se llama Patricio Ward, pueden dejarse su top perfectamente, ya que cada quien percibe la categoría y pilotos de formas distintas. Por mi parte ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.